Los tiempos en política tienen sus ambigüedades, más cuando estamos en época electoral, y entonces hace falta traducirlos, leerlos, comprenderlos, que ustedes puedan tener de alguna manera una visión más periférica de los hechos que no solamente se basan en los titulares que a veces usted escucha en el día a día en los informativos o lee en los periódicos. Está con nosotros el analista que de verdad queremos muchísimo acá en RTP y en Claroscuro, Franklin Pareja. Franklin, querido, buenas noches. Querido Ángel, como siempre, un placer estar en Claroscuro y además agradecerte por esta invitación. Yo siempre soy el más feliz y además a gusto aquí. Muchas gracias. Franklin, si tendríamos que leer hitos importantes sobre los cuales podríamos comprender lo que está pasando hoy en coyuntura política, ¿cuáles serían esos hitos? Yo creo que los hitos fundamentales han estado marcados por la ley de partidos políticos, que en alguna medida han precipitado todo este proceso de ingeniería política que significa construir un proyecto, armar un partido, hacer alianzas y definir un binomio. Entonces, esto ya no ha estado sujeto a los tiempos que podían haber predeterminado las organizaciones políticas, sino que más bien ha estado predeterminado a una ley. Entonces las fuerzas políticas no han hecho lo que han querido, han hecho lo que han podido, han tenido en tiempo récord que presentar sus alianzas, en tiempo récord han tenido que definir sus binomios, y eso ya te ha configurado claridad en el espectro electoral. Si no hubiera sido así, probablemente hasta este momento todavía se hubieran estado construyendo alianzas y recién hubiéramos visto, qué sé yo, la definición en función de algo que hubiera sido más cercano a lo que realmente hubieran pretendido construir. En ese escenario que tú describes, si hubiera existido esas condiciones, hoy ¿tendríamos de candidatos a los Tuto Quiroga, a los Samuel Doria Medina, o de alguna manera tendríamos a los candidatos que tenemos nomás? Mira, la historia nos dice que la fragmentación política en el país siempre se ha dado. Sí. Pese a que este proverbio antiquísimo de la unión hace la fuerza, todos lo conocemos. Está en nuestra moneda de un claro, peso. pero el momento de la verdad, tú sabes que eso no funciona así. Sí. Yo soy uno de los que no sostiene de que hay que mecánicamente construir unidades, porque la historia también te ha demostrado que no necesariamente son una garantía o mucho menos son sostenibles en el tiempo. Porque cuando tú construyes una alianza política, tienes que tener mínimamente algunos comunes denominadores, tienes que tener afinidades que vayan a garantizar que estos se consoliden en el tiempo y que no se fragmenten o atomicen en el tiempo. Pero cuando tú haces alianzas simplemente por un objetivo de corto plazo, como es en este caso vencer al señor Morales, ¿qué pasaría una vez cumplido el objetivo? Podrían fragmentarse, atomizarse y nuevamente estaríamos en una situación en la cual el prebendalismo y el condicionamiento sería el toque que garantizaría la amalgama de la unidad. Sí. Entonces ya no sería una cuestión programática, sino meramente pragmática, para decirlo elegantemente, que en definitiva, dicho de una manera mucho más prosaica, es simplemente prebendalismo puro. Ahora, Franklin, tú y yo hablábamos hace unos 2 años en este mismo espacio y decíamos, el movimiento al socialismo no tiene oposición y se hace oposición él solo, se equivoca, se mete trancas él solo se equivoca. El principal adversario del MAS es el propio MAS. Yo me acuerdo que teníamos esta reflexión. ¿Ha pasado un poquito lo mismo con Mesa? Digo porque desde la cuenta que se olvidó en el extranjero y luego estos otros fallos discursivos, lo de Ayo, parecería que un candidato con tanta espalda y con tanta fuerza y tan agudo al momento de presentar su candidatura solamente podía subir, pero esto no ha sido así. ¿Han sido errores de Comunidad Ciudadana? ¿Han sido errores de Carlos Mesa? ¿O es verdaderamente un trabajo de su oposición, que en este caso es el MAS? Yo considero que hay variantes combinadas, es decir, hay un poco de todo lo que tú mencionas. Para empezar, el candidato Mesa ha sido el primero en inviabilizar la unidad
cuando declaró ser el candidato a presidente sin haber establecido un consenso con quienes en su momento tenían también expectativas. Probablemente él hubiera salido electo fruto de un consenso, pero no fruto de una decisión unilateral. Claro. En términos políticos, indudablemente que esto no es recomendable, porque construir alianzas es una ingeniería compleja, requiere mucha visión, requiere mucha experiencia, pero también requiere mucho talento y olfato. Esta precipitación de haberse presentado él como la alternativa nos hace ver que él pensaba que todos iban a ir detrás de su fuero para de una vez auparlo y que sea el candidato de unidad, y no ha funcionado así. Segundo, es verdad que la fuerza, en este caso oficialista, en gran medida también lo ha promovido al señor Mesa durante el tema de la vocería en La Haya. No se puede desconocer que el señor Mesa estaba, no en los cuarteles de invierno, pero estaba con un perfil muy bajo. Sí. Y que cuando se produjo este proceso del juicio en La Haya, ha tenido un perfil notable, inclusive con picos que han superado al presidente Morales, y que lógicamente eso ha generado una expectativa en las fuerzas políticas que han visto en él una figura con mayores probabilidades de éxito. Recuerda que el señor Mesa decía que no iba a entrar en la política, que no era candidato, lo dijo por activa y por pasiva, pero al final pudo más quizás esa presión que ha recibido, y que eso podía haber sido el catalizador para un consenso de una fórmula o una candidatura de unidad. Pero cuando él unilateralmente lanza su candidatura inconsulta, es casi pues una acción, yo te diría, políticamente soberbia, y eso ha inviabilizado lo que tanto reclama, la unidad. Pero si lo vamos a ver desde la perspectiva del señor Mesa, que probablemente no sea un político de raza, ni tampoco un político con mucho trajín, aunque ha sido presidente, lo cierto es que a lo mejor la lectura era: la población no quiere a Evo, pero la población tampoco los quiere a estos señores. Entonces, la población me quiere a mí. Por lo tanto, prescindo de estos aliados y soy yo la figura en primera persona. Un poco el estilo de lo que hizo cuando fue presidente, Sí. que quiso prescindir de toda el parlamento en esa oportunidad, claro. Y finalmente ves cuál fue el resultado. Entonces, han habido una serie de variantes combinadas. Con respecto a la vocería de Diego Ayo, yo lo he dicho públicamente, creo que ha sido un error táctico, no de Diego, sino de Comunidad Ciudadana, porque Diego es un centrodelantero, cabecea, patea bien, mete goles, pero no es un arquero. Y el vocero tiene que ser un dosificador, un contendor, un apaciguador y sobre todo un buen administrador de la información, pero sin ser él el protagonista. Entonces es una elección que no ha sido afortunada, porque a Diego hay que colocarlo en otra función. Yo creo que si son todavía lo suficientemente preclaros, deberían acomodar las fichas donde corresponde. Tú no lo puedes poner a Messi de arquero. Obviamente será el mejor jugador del mundo, pero va a terminar perforado una y otra vez. Lo importante es que cada jugador tiene una función, haciendo esta analogía futbolística, obviamente. Aprovechando la Copa América. Ahora, Franklin, no sé si leo bien, pero parecería que el MAS no suma, pero recupera espacios. En un momento hay una sensación de que ha recuperado un poco el terreno perdido en un momento. Mesa evidentemente va mermando porque era esos espacios que había copado y que el MAS los recupera. ¿El único que crece en esta ecuación es Ortiz? Mira, aunque sea el poco. MAS tiene que preocuparse porque el MAS era más de 60% y ahora es menos de 40%. El MAS hace campaña todos los días, así que tampoco crece, porque con toda esa maquinaria estatal de movimientos sociales, de organizaciones, esa cantidad en recursos materiales y humanos inconmensurable y además incomparable frente a las otras fuerzas, debería estar mucho más arriba seguramente para él, sus mismas pretensiones. Sí, claro. Entonces ya está yendo a su cuarta elección y nota el erosionamiento. Mesa obviamente no va a crecer mucho porque tampoco está en este momento en campaña intensa. Entonces, este va a ser el periodo de los estrategas. Vamos a ver realmente cómo los estrategas de Comunidad Ciudadana perfilan este candidato, si antagoniza realmente con Evo Morales
o pretenden que sea una versión mejorada de Evo Morales, porque aquí no se trata de ser mejor que el MAS o una versión mejorada de Evo, lo que se trata es de ser alternativa. Claro. Y si quieres ser alternativa, tienes que diferenciarte. Si solamente esta campaña apunta a ser yo el intachable, el de la moral absolutamente preclara, pristina, inmaculada, no es suficiente. La población quiere otras cosas más. Probablemente la población tenga más confianza en alguna persona que no sea tan lacónica ni anodina. Entonces, puede ser que por ahí fue la elección de Diego Ayo, porque el señor Mesa no tiene un complemento en su binomio. El señor Pedraza es como Mesa, es una persona políticamente correcta, de un perfil intelectual, clase media, media alta, blancoide. Entonces, tú sabes que las fórmulas tienen que ser complementarias. Claro. Ortiz, por ejemplo, ha seleccionado a un hombre de una extracción más humilde, del occidente, más moreno. Toda esta iconografía que construyen los que hacen marketing político, pues pareciera que eso no ha tenido el señor Carlos Mesa, donde presenta al señor Pedraza, que parece un Mesa oriental, claro. y Mesa parece un Pedraza andino, es decir, son muy parecidos. Entonces necesitaban salir de esa postura tan lacónica, y ahí necesitaban un punta de lanza. Sí. Entonces dijeron, venga el señor Ayo, y el señor Ayo al final, que no tiene perfil de vocero, se terminó fagocitando la figura de Mesa y de Pedraza, pero además yendo mucho más allá de lo permitido para un vocero, y entonces la elección fue desafortunada. Porque a él no debían ponerlo ahí, él debería estar de candidato a diputado, claro, de candidato a senador, y con toda seguridad su desempeño hubiera sido mucho más eficaz. Yo creo que han cometido un error táctico casi infantil en un momento en el cual están disputando el poder a un hombre que todavía es muy poderoso como es Evo Morales. Y son justamente estas cosas que llaman la atención de Comunidad Ciudadana, ¿no? Una cuenta que se olvida, un vocero mal acomodado. Son cosas que te dices ¿en qué momento puede suceder que se tropiezan con estas cosas al interior de Comunidad Ciudadana? Pero tenemos que hablar del MAS. ¿Cuáles son los principales fantasmas del MAS? ¿Es la corrupción? ¿Es este nuevo hecho que aparece desde la declaración de un exfuncionario de Lula da Silva y habla de Odebrecht? ¿Tiene el fantasma del 21F? ¿Cuál es el fantasma más importante que combate el movimiento al socialismo? ¿O si tiene un fantasma interno que es mucho más fuerte que todos estos que de pronto están muy a la mano? Yo creo que hay varias cosas, no una sola. Coincido, sus fantasmas. Primero, que en una fuerza política como el movimiento al socialismo es impensable que no haya figuras capaces de sustituir al señor Morales. Claro. Pero como en el MAS está prohibido disentir, nadie lo dice. Pero yo estoy seguro que en el entorno del señor Morales hay personas que pueden sustituirlo. Y quizás hacerlo mejor que él. Pero nadie lo va a decir en el MAS, porque el que haga eso, son malas palabras. El que haga eso se inmola. Entonces eso te genera una insatisfacción interna dentro del MAS, que no se dice, pero que existe. Entonces internamente hay como una sensación que puede implosionar cualquier momento. Porque al final, si tú quieres ser el líder por activa y por pasiva y por siempre, o sea, al final lo que estás haciendo es inviabilizar el surgimiento de nuevos líderes. O sea, en tu fuerza política también te dicen, oye, también pues tiene que haber un sistema de rotación, porque la revolución no eres tú, la revolución es un proyecto colectivo. Entonces, ¿dónde está? No hay revoluciones en base a personas, claro, hay revoluciones en base a proyectos colectivos, y entonces esto deja de ser una revolución y deja de tener lo que llamaban una de revolución democrática, cultural, en fin. Eso se ha quedado simplemente en una impostura. Lo que hay es una excesiva concentración de poder, donde hay una figura que deja de ser líder, sino más bien ya se está convirtiendo en un teócrata, porque no se equivoca, porque no comete errores, porque no es capaz de reconocer nada, porque es perfecto, según su entorno. Pero ese mismo entorno seguramente está insatisfecho en algunos niveles. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que es el jefe y el líder, al mismo tiempo es el tapón que no permite surgimiento ni oxigenación. Entonces nadie cuestiona que el MAS no vaya y que no pueda ganar. Lo que se cuestiona es, inclusive desde el mismo MAS, esa figura que no deja la rotación.
Segundo, este carácter de porfiar a toda costa en querer repostular y asociar esto a un argumento que es absolutamente inaceptable, por mucho que provenga del Tribunal Constitucional, que la repostulación es un derecho humano, invocando el Pacto de San José de Costa Rica. La gente en Bolivia tiene alto nivel cultural en temas políticos, sabe que eso es una trampa y no van a aceptar. Tercero, los escándalos de corrupción han dejado de ser una cuestión atípica y se están convirtiendo en una constante. A pesar de todo eso, para el MAS, a pesar de todo eso, sigue siendo el partido más fuerte de Bolivia y sigue siendo el candidato potencialmente ganador de estas siguientes elecciones. O sea, date cuenta el tamaño y el peso de esa figura, que con todos estos escándalos y situaciones, a pesar de eso, sigue siendo el candidato fuera. Entonces, del otro lado, de Comunidad Ciudadana, no son capaces de crecer porque lo que está sucediendo es que en Comunidad Ciudadana no están creando mesistas, sino que están reclutando antimasistas o antievistas. Entonces, tu militancia al final probablemente no esté fidelizada porque tú estás aprovechando el erosionamiento de la otra fuerza y no estás creando tu propia base política. Están enfocados en el voto castigo y no en el voto propuesta. Claro, ¿y por qué? Porque Mesa no tiene partido político, porque Mesa no ha hecho política, porque Mesa no ha construido un proyecto político y porque hace 3 meses se le ocurrió decir voy a ser candidato. Entonces, en esas condiciones tú no tienes pues fuerza política. Y las plataformas ciudadanas son proyectos políticos en construcción, pero cuando fueron eliminadas o por lo menos apartadas del proceso electoral por la ley de partidos políticos, no es que estas todos al unísono se han ido con Mesa, con Comunidad Ciudadana, perdón, con Óscar Ortiz o con otras fuerzas, se han atomizado. Y eso es lo que quería el MAS con la ley de partidos políticos, neutralizar a las plataformas que estaban teniendo más vigor que los partidos. Como ves, son muchas cosas y es un escenario donde, te repito, es el escenario de los estrategas. Así es. Hace unas semanas decía, ¿cuál puede ser una buena carta de Carlos Mesa para jugársela al MAS? Y yo decía, va a ser cuando lo invite a debatir. Pero luego se le adelantó, no sé, yo no sé si Rafael Quispe hace las cosas por accidente o las hace realmente calculando, pero Rafael sale y dice, quiero debatir en Aymara, ¿no? Y creo que como que le quita un poco la movida a Carlos y termina esperando hasta hoy. Hoy lo ha invitado a un debate al presidente Morales. Los que entendemos un poquito de política sabemos que el primero no debate, no tiene por qué hacerlo. ¿Cómo va a ser ese escenario? Lo que pasa es que el debate no debería ser opcional, debería ser obligatorio. Así como la ciudadanía vota obligatoriamente, los candidatos deberían debatir obligatoriamente. En países donde el debate no es obligatorio, es impensable que no debatan. En Italia, en España, en Estados Unidos, no es obligatorio, no hay una ley. Pero a ver, que un candidato diga no debato, se inmola y está fuera del juego. Es un derecho ciudadano que el candidato que pretende representarte debata. Porque en el debate, a diferencia de lo que se cree, que uno conoce la propuesta, los ejes, en fin, falso. Lo que se conoce en el debate es tu interacción, tu capacidad, tu habilidad y tu agilidad mental, tu tolerancia, tu talante democrático, porque la gente lo que ve, te ve en acción frente a tus contendientes o adversarios. Por ejemplo, el que se enoja pierde. Y el que se enoja, ¿por qué se enoja? Pues porque no tiene consistencia en sus conocimientos. El que se ríe pierde. ¿Por qué? Porque está tomando una actitud soberbia, que está ensimismado en sí mismo. Entonces, el debate te permite ver eso. Ahora, los estrategas, ¿qué dicen? No debatas. ¿Por qué? No tienes nada que ganar. Tienes mucho que perder. Entonces, ya más allá de esa parte que te digo que debería ser obligatoria, lo cierto es que cuando no hay obligatoriedad, uno hace su relación costo-beneficio. No va a debatir el señor Morales, y alguna vez dice, yo no debato con nadie, debato con el pueblo todos los días. Primero, que el pueblo no está candidateando a nada,
y segundo, que el pueblo no es candidato. Entonces no se debate con el pueblo se interactúa, se debate con quien quiere usufructuar el poder que tú tienes, y en este caso con los otros candidatos. Esa es una cuestión hasta de talante democrático y de respeto a quienes quieren exactamente que tú tener la misma oportunidad. Me va a matar producción, pero ¿qué va a pasar en un debate eventual entre Ortiz y Carlos Mesa? Sería un debate realmente muy complicado porque se desportillarían. Sí, Yo ambos, creo ¿no? que ambos se desportillarían. No veo una claridad de uno sobre el otro, ni intelectualmente, ni en formación, ni en astucia, en fin. Si tuviéramos que plantearlo en ese tema, el señor Mesa es un gran historiador, pero el señor Ortiz es mucho más político. Es un político, ¿no?, de raza. Entonces, por supuesto que yo creo que lo menos recomendable es que si no debate el señor Morales, no debatan ellos dos, porque ahí sí. Porque se van a hacer mucho daño. Y el señor Morales desde su casa, muy bien, chicos, a debatir. Claro, yo los estoy escuchando. Yo los estoy- Tráigame pipocas que esto va a estar bueno. Los apoyo a los dos. Franklin, sabrosa esta conversación, te agradezco mucho. Seguramente en estos meses vamos a seguir conversando. Me agrada mucho la capacidad que tienes de leer y de comprender la política en esta forma tan cercana también a la población. Estoy seguro que la población lo ha disfrutado tanto como yo. Te agradezco mucho. Gracias a ti, querido Ángel. Un Muchas placer. gracias. Ha estado con nosotros Franklin Pareja. Así está la política. Hemos querido darle esa mirada que a veces no nos permiten las eventualidades, las coyunturas, las cosas que se dicen al calor de los micrófonos. Hemos intentado analizarlas junto a Franklin. De verdad ha sido un placer. Vámonos a un corte, enseguida volvemos con mucho más de Claroscuro.